entender primeramente es que la adoración es todo lo que hacemos para el Señor. No solo que se puede adorar a través de la música, sino que hay otras formas. Entonces, entendiendo esto es que vamos a comenzar este curso, ¿sí? Lo primero que vamos a entender es que todos hemos nacido y Dios nos creó con la capacidad de adorar. El tema es a qué adoramos o a quién adoramos. Todos, todos toda la creación de Dios adora. Ahora, el problema que se genera es cuando nosotros no adoramos a Dios, sino a otros dioses o a cosas o ¿no? a las miles de formas que el hombre creó para tratar de llegar a Dios. La verdad es que cuando Dios en un primer momento, ¿no?, sopló vida sobre el ser humano, es que nos dio un espíritu que hace que nosotros podamos adorarle. El Espíritu Santo, ¿no?, y en el Nuevo Testamento lo que podemos entender y comprender es que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, es que nosotros vamos a recibir esa capacidad de conectarnos con el Padre. Entonces, ese Espíritu Santo es el que hace que, primeramente, nos hace seres diferentes al resto, ¿sí? Obviamente que un animal, bueno, la palabra dice, toda la creación adora a Jehová, pero nosotros tenemos una capacidad de relacionarnos con Dios más allá de lo que puede hacer una planta o un animal. Eso es como un poquito obvio, ¿no? Y después dice, nos hace seres con plena capacidad para relacionarnos y adorar a Dios, ¿sí? Cuando estamos lejos de nuestro Creador, ¿qué pasa? ¿Alguna vez estuviste alejado de Dios? Yo sí, y lo que sucede es que algo en nuestro interior comienza a sentirse vacío, ¿no? Y produce una falta de relación con Él. Esa falta de relación con Él es lo que nos hace tener un corazón duro para adorar. Entonces, lo que yo quiero que podamos entender primeramente es que para adorar a Dios necesitamos tener una relación con Él, ¿sí? Y esa adoración es parte fundamental de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios busca adoración de nosotros. Dios está buscando adoradores constantemente. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Él, vamos a entender su palabra, vamos a entender su voluntad. Y es ahí donde nosotros vamos a comprender que necesitamos hacernos dos preguntas. Una pregunta que hoy vamos a reflexionar y que vamos a estar meditando es, ¿mi adoración agrada a Dios? Bueno, entendimos que, hasta acá, que todos somos creados con la capacidad de adorar, que nosotros, que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios y que esa adoración, esa relación con Dios me lleva a adorarlo. Y esa adoración es fundamental. Ahora, la pregunta es si mi adoración agrada a Dios. Y la otra pregunta que vamos a hacernos es, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros cada vez que nos reunimos a adorarlo? Dos preguntas tremendas. Primero, si mi adoración agrada a Dios, y la segunda es, ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué nos juntamos como iglesia a adorar a Dios? ¿No? Interesante las preguntas. Y vamos a dar dos ejemplos. El primer ejemplo que va a responder la pregunta de por qué, si mi adoración agrada a Dios, es en un pasaje que está en Isaías 29:13, Isaías 29:13, que dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Tremendo, ¿no? Yo cuando leí este pasaje
me quedé como, bueno, lo voy a volver a leer porque es duro, ¿sí? Es duro de que uno constantemente o en nuestro diario vivir como cristianos, anhelamos y deseamos adorar a Dios con todo el corazón. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces caemos en lo que cayó el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios estaba en este momento, Israel, cuando Isaías está escribiendo este pasaje, Israel estaba completamente separado de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasaba? En ese momento ellos hacían ritos, hacían formas de adorar a Dios. O sea, en conclusión, lo que ellos hacían era seguir las formas de adorar a Dios para que Dios esté contento, pero que Dios no se meta en sus vidas. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Sí? Y vamos a ver también que en el Nuevo Testamento se habla de esto. Y vamos a leer Mateo 9:13, que es esta versión que voy a leer, es la TLA, ¿sí? Dice Jesús, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas, ¿no? Otro pasaje tremendo. Vemos en el Antiguo Testamento y ahora lo vemos en el Nuevo. Todos, yo creo que todos hemos caído en esta trampa, ¿no? Hemos caído en la trampa de hacer las cosas por rutina. Hemos caído en esa trampa de que cayeron los israelitas, donde nosotros nos acostumbramos a las formas, que ojo, no está mal, Dios no dice no tengan formas o maneras que ¿no? Se ven en el culto cuando nosotros decimos, bueno, primero van 2 canciones de alabanza, después van 2 canciones de adoración, después van las ofrendas. Esas son formas, pero esas formas tienen que tener un contenido espiritual, un contenido que es, ese contenido espiritual lo da tu corazón, tu relación con Dios, tu relación, tu disposición a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a leer otro pasaje que está en Mateo 5:23, que dice así: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios, ¿no? En este caso dice ofrendas, pero nosotros entendemos que la ofrenda es parte de la adoración, ¿no? Entonces, en este pasaje vamos a entender 2 cosas. La primera es que es necesario tener prioridades y la segunda es que necesitamos tener coherencia. ¿Qué quiero decir? Con prioridades. Que la prioridad es tener paz relacional, ¿sí? Paz, primeramente, en mi relación con Dios y segundo, paz en mi relación con las demás personas. Eso es lo que Dios está esperando para que nosotros, cuando está buscando esos adoradores, ¿sí? Está buscando que en nuestro corazón haya paz. ¿Y la coherencia cuál es? La coherencia viene del pasaje que está en Primera de Juan 4:20. Ustedes, si algo no entienden o quieren que repita, por favor, me interrumpen sin problema y hablen, saquen el muteo y me preguntan, no hay problema. Por favor, como dice el hermano Eliezer, por favor, pregunten. En Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí?
Entonces, para repasar este segundo momento, dice, ¿no? Que necesitamos tener prioridades y tener coherencia. La prioridad es tener paz en nuestro corazón, paz relacional con Dios y con nuestros hermanos. Y segundo, que tengamos coherencia, porque dice la palabra, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, ¿no? Dice que nuestro corazón, lejos de la voluntad de Dios y de una relación con Él, se vuelve duro e insensible. Por lo tanto, necesitamos estar atentos y tener alarmas que nos sirvan para saber si estamos en la voluntad de Dios o en nuestra propia voluntad, ¿no? Y el desafío es, bueno, para cada uno y la tarea que vamos a tener es poder reflexionar primeramente cómo darnos cuenta, cómo nos damos cuenta si estamos o no en la voluntad de Dios. Yo les dejo preguntas para que ustedes reflexionen en su intimidad con el Señor, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿De qué forma se evidencia en nuestras vidas el estar lejos de la voluntad de Dios? ¿No? En tu vida, ¿cómo te das cuenta si estás lejos de la voluntad de Dios? ¿No? Y otra pregunta, otra tarea también, si te animás a hacerla, va a ser de gran bendición para tu vida, que dice, ¿estamos escuchando a las personas que más nos conocen cuando nos señalan actitudes incorrectas? ¿Nos ofendemos con los comentarios? ¿O lo tomamos como una alerta para llevarlo delante de la presencia de Dios? ¿No? Y el desafío es, si te animás, si Dios lo pone en tu corazón, que puedas preguntarle a una persona de tu confianza. Puede ser un líder, puede ser la pastora, puede ser un amigo, puede ser un miembro de tu familia. Pregúntale, ¿cómo me ves vos? Mis actitudes. ¿Cómo vos, qué cosas me podés señalar para que yo crezca, para que yo me dé cuenta de cositas que no están tan bien, que me hacen oler un poquito mal, ¿no? Así que te dejo esa tarea, te dejo esa opción de que puedas revisar tu corazón, ¿no? Porque dice, ¿no? Que, bueno, a la luz de este versículo, la adoración verdadera, ¿no? A raíz del versículo de Isaías, la adoración verdadera solo es posible cuando hay un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y vamos a llegar a una frase que dice, nuestra forma de vivir determina la adoración agradable a Dios. ¿Por qué nuestra forma de vivir? Porque nuestra forma de vivir tiene que ser acorde a la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, tenemos una adoración poderosa, una adoración como la de Pablo y Silas, que rompía cadenas, que rompía y quebraba las cárceles, ¿no? Quebraba esa esclavitud. Entonces, esa es la adoración que al Padre le agrada, ¿no? Así que bueno, hasta aquí es mi parte. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier consulta, cualquier duda, pasajes o lo que necesiten, voy a estar dispuesta y disponible toda la semana para que podamos aprender juntos, ¿sí? Así que vamos, en esto estamos todos juntos y seguimos. Ahora los dejo con Rolo, que tiene una partecita más y ya. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, la idea es poder estructurar este curso capaz en dos ejes, ¿sí? Como decía Nidia, Dios está más interesado en nuestros corazones y en nuestra relación entre hermanos, que es la actitud correcta
para adorarlo, para alabarlo, y después hay modalidades de cómo adorarlo. Estamos más acostumbrados a adorar, a alabar con la música. Es una parte importante de nuestros cultos, de nuestra liturgia, pero hay muchísimas formas de adorar, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que amo a Nidia, se lo puedo decir de manera verbal, se lo puedo decir de manera física, se lo puedo decir haciéndole regalos que a ella le gustan, pasando tiempo de calidad, ¿no? Y hay muchísimas maneras en las que podemos adorar y alabar a Dios. Nuestra vida tiene que ser una alabanza a Dios. Pero bueno, como les decía, estamos más vinculados desde el punto de vista de la música. Pero bueno, la idea de esta partecita es ir aprendiendo un poco acerca de lo que nos dice la palabra, acerca de la alabanza, la adoración, y capaz sí centrados más en lo que es la música. Este arranca como un curso de alabanza y adoración, pero la realidad es que no vamos a estar enseñando música, porque eso nos llevaría mucho tiempo, mucha dedicación, pero ojalá en el corazón de muchos se despierte quizás el anhelo de estudiar, de capacitarse y poder servir a Dios a través de la música. Así que bueno, les recuerdo que vamos a subir los videos de las clases al canal de YouTube, donde van a poder dejar comentarios, donde en los comentarios les vamos a dejar algunas tareas fáciles para que podamos compartir en los primeros minutos de la clase que viene. No tengan miedo, que son cosas tranquilas, pero que nos van a hacer pensar, que esa es la idea, ¿no? Que Dios quiere que adoremos con entendimiento, ¿sí? En espíritu y en verdad. Si no entendemos cómo, por qué y qué es adorarlo, ¿cómo lo vamos a adorar? Por muy espirituales que seamos. Así que bueno, les voy a compartir un poquito algunas pantallitas. Ahí estamos, con modalidades de adoración. Si pensamos en adoración en la Biblia y queremos vincularlo con lo que es la música, y ya desde Génesis vamos a encontrar algunos versículos que nos llevan hacia versículos referidos. A ver, yo tenía algo acá. Por ejemplo, en Génesis. Tenemos en Génesis 4. Vamos al 4. Fíjense, miren. El versículo 21 dice, Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue quien inventó el arpa y la flauta. Miren, ahí tenemos un inventor de instrumentos, ¿sí? Ya desde el tiempo del Génesis. Y algo que me pareció muy interesante, por ejemplo, acá, ¿ven cómo está estructurada estos versículos? Como en forma de poesía. Miren, dice, un día Lamec le dijo a sus dos esposas, Adá y Sila, esposas mías, escúchenme, préstenme atención. Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Si el que hiera a Caín será castigado 7 veces, el que me hiera a mí será castigado 77 veces. ¡Wow! Como que se lo tomó muy a pecho este señor. Y si prestamos atención y queremos indagar un poquito más, esta forma de construcción de poesía se llamaba elegía. Y fíjense que no tiene mucho contenido que podríamos decir de adoración, de un cántico a Dios o algo así. No, más bien habla de algo que le había pasado a este muchacho y está construido como de una manera melancólica. Lo podríamos asociar, capaz en nuestra cultura, a un tango, a una baguala, capaz en la parte del norte, o a un blues, si fuera algo americano, que es más bien melancólico, ¿no? Entonces, ¿a qué quiere llegar Rolo con esto? Es a que nos vamos a encontrar en un montón de pasajes en la Biblia en que no simplemente se usa la música para la adoración, para lo litúrgico, para lo cultico, sino en un montón de situaciones de la vida cotidiana que tenía Israel. Y ahora, como para hacerlo un poquito más interactivo, se me ocurre, a ver, ¿en qué otras situaciones de nuestra vida podemos tener música? Cristina.
qué parte? ¿En qué situaciones de la vida, por ejemplo, usamos música que no sea en lo cultico, en la iglesia? No sé, en una fiesta. ¿A eso te referís? Sí, también. En fiestas usamos como festejos, usamos música, bien. También en casa, bueno, pero adoramos al Señor. No entiendo bien la pregunta. No sé si el calor me tiene las neuronas media No, a mí me encanta, porque, por ejemplo, en las fiestas y las celebraciones usamos música. Por música, ejemplo, sí. también se usa música en los servicios fúnebres en algunos lados. En los actos escolares se usa En los actos música, en la escolares, escuela. Sí. muy bien. En conciertos, ¿no? A veces Ujú. vamos simplemente para disfrutar de la música. Sí. Fíjense que nuestra vida está llena de música y no necesariamente es música eclesiástica, ¿no? Bueno, ahí yo te quería hacer una pregunta, ya que abriste la cancha. Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, a mí me gusta, por ejemplo, los Beatles, poquito me gusta, me gustaría escucharlo, pero no lo escucho. O sea, no escuchamos la música secular. Y es que vamos a llegar a un punto del curso donde vamos a ver que Bueno. no hay quizá una música secular, una música cristiana. La música es la Mira, creación de Dios, ¿no? El diablo gloria a Dios. simplemente imita cosas. Entonces, no podemos tampoco decir hay instrumentos satánicos o instrumentos divinos que se podemos usar o no. Hay música, Sí. cual siempre recordemos, ¿no? Lo que dice el apóstol, todo me es permitido, pero no todo me conviene, ¿no? Sí. Entonces, hay música que no nos edifica realmente, pero otras obras clásicas, ¿por qué nos vamos a privar de Mozart, de Chopin, de Bach, de muchos autores que inspiran? No sé, se me ocurre Diego Torres, que puede cantar a la esperanza, que puede motivar a las personas a la unidad, y que no necesariamente es algo eclesiástico, ¿no? Entonces, capaz la idea también es romper un poco esos tabúes de decir, me centro simplemente en la música cristiana, ¿no? ¿Amén? Bueno, siguiendo, vamos a seguir un poquito. Vamos a explorar un poquitito cómo los acompañó la música, la alabanza y la adoración al pueblo de Dios a lo largo de su historia, ¿no? Y vamos a ver algunos periodos de la historia de Israel. No se asusten que viene tranqui, ¿eh? Así como nosotros tenemos una influencia en la música que interpretamos actualmente en nuestra iglesia, ¿no? En cuanto a ritmos, en cuanto a rimas, en cuanto a temática, el pueblo de Israel la tuvo, como sobre todo pueblo nómade, estaba expuesto a la cultura de otros pueblos. Si exploramos la vida de Abraham, ¿de dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos, un pueblo influenciado en una cultura sumeria, ¿no? Y bueno, él estar viviendo ahí tenía toda esa influencia. ¿Qué tenía esta influencia? El contenido, ¿sí? Los sumerios usaban como forma de música, de poética, salmos, himnos y lamentaciones. Esos estilos literarios eran los que ellos tenían. Y fíjense, miren, hay un libro en la Biblia que se llama Salmos, otro que se llama Lamentaciones, ¿no? Y hace mucho no cantamos un himno, pero usamos himnos, ¿no? Ejecutores tenían funcionarios específicos dedicados a la ejecución de esa música. Después vamos a ver más adelante cómo en el periodo de David se fue profesionalizando todo eso. Instrumentos, utilizaban instrumentos de cuerda, ¿no? Y recuerden el primer instrumento que nos viene a la mente cuando pensamos en David, su arpa. O cuando alguien capaz fallece, ¿no? Se dice que va a tocar el arpa en el cielo. La importancia que le daban los sumerios a la música era
era relevante, ¿sí? Cuando uno estudia la cultura sumeria a raíz de descubrimientos arqueológicos, encuentra estandartes, encuentra esculturas donde se puede ver a músicos con instrumentos, a cantantes, entonces no era algo menor. La música era muy importante en la cultura sumeria. Y como propósito, era usada más que nada en lo litúrgico, ¿sí? Para adorar a sus dioses, ¿no? Y consideraban como característica que era una herencia, algo recibido de parte de los dioses, ¿no? Fíjense qué interesante. Incluso un dato de color era que cuando fallecía un funcionario importante, a un líder, han encontrado en las tumbas instrumentos musicales. Se ve que si era muy importante esta persona, tenía como un cortejo que lo acompañaba, tocaba, y bueno, después fallecían, se tomaban algún veneno ahí en la tumba y quedaban, ¿no? Así que ojo, los minutos de alabanza, no, menos mal que ya no se usa eso, no tendríamos que acompañar al fallecido. Después pasamos a la influencia egipcia, ¿sí? Recuerden que el mismo Abraham también tuvo un periodo, ¿sí? Si buscamos en Génesis 12, donde pasó por Egipto, ¿no? Tuvo sus problemas también en Egipto, fue Egipto a raíz de la gran hambre que había. Perdón que hice rápido estas presentaciones, tengo algunas faltas de ortografía. De lo egipcio, Israel tomó como influencia la danza femenina, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, cuando David derrota a Goliat, que las mujeres danzaban cuando volvía Saúl, ¿no? Entonces era muy normal la danza femenina dentro de la cultura hebrea. Muchos ministerios tienen su ministerio de danza, entonces podemos ver que es bíblico, no, nada sacado ni tirado de los pelos. Tomaron también de la influencia egipcia la dirección del canto. Ellos usaban algo que se llama queironimia, que es marcar la altura de las notas durante la canción para ver hacia dónde se iba a entonar. Por lo que me cuentan algunas personas, cuando en las iglesias un poquito más del tiempo de Juan, cuando cantaban los himnos, cuando cantaban todas esas canciones, había directores que dirigían de esa manera, ¿no? Con la mano, vamos a tal parte, o se entona así o allá. Instrumentos también de cuerda son los que toman de los egipcios. Y algo que me parece muy interesante es la adaptación cultural que recibieron, ¿no? de Egipto. Por ejemplo, si pensamos en Jacob y en José, ¿cuántos se acuerdan de su funeral? No que hayan ido, no hay hermanos tan grandes acá todavía. Pero ellos fueron embalsamados, ¿no? Una costumbre puramente egipcia, ¿no? El hebreo no embalsamaba, pero sin embargo, Jacob y José fueron embalsamados, ¿no? Es algo que no es menor, porque fíjense que gente como José se adaptó, ¿no? A esa cultura. O sea, no vamos a pensar que José se seguía vistiendo como hebreo, ¿no? Están siendo un funcionario del segundo de Faraón, seguramente tenía todas sus joyas. Bueno, creo que muchos vieron la serie, ¿no? Acerca de Moisés, ¿no? Los que iban a Egipto, obviamente se vestían como el pueblo egipcio, pero de la misma manera, por ejemplo, Daniel decidió no contaminarse, pero ¿qué? Con cosas que no agradaban a Dios, que entristecían el corazón de Dios. Pero eso no significa que yo, en un contexto, en una cultura, no pueda estar compartiendo características que no son relevantes con mi relación con Dios. Es decir, yo puedo vestirme de determinada manera, pero eso no significa que sea más o menos espiritual que mi hermano que va de saco y corbata, ¿no? Entonces, erradiquemos algunas cuestiones que pueden estar arraigadas, ¿no? A veces pienso el tema de los tatuajes o de los aritos, de los piercing, y muchas de las bandas que están ministrando nuestro corazón en estos últimos tiempos, uno ve los videos y capaz ve un barbudo con una barba hasta acá y un pozo acá que dice, este es el que escuché yo y tanto me ministró y es este chaval. Y
hay preconceptos que tenemos que tienen que empezar a caer, ¿no? Y centrarnos en esto un poco que decía Nidia, ¿no? Lo que agrada al corazón de Dios no es capaz como vos te estés vistiendo, sino tu vida, tu corazón. ¿Amén? Pasamos a la época de la conquista. ¿Sí? La música siguió acompañando, ¿no?, al pueblo de Israel, ¿no? Llevaban su música, un instrumento muy característico de esa época que nos vamos a acordar, es en la batalla donde es conquistado Jericó. ¿Cuántos se acuerdan qué instrumento sonó cuando cayeron las murallas de Jericó? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Bien, Johnny, gestito de trompeta. Las trompetas. No tenía la más bonita, ¿no? Era una trompeta muy moderna la de Johnny, sino que era el cuerno, el sofar. Sofá, muy bien, Cristina. Y bueno, ¿ven cómo en ese momento la estrategia de Dios fue hacer sonar las trompetas para que caigan esas murallas, ¿no? La música los siguió acompañando ahí en Jericó. Y bueno, después pasamos una primera etapa organizativa, ¿no? Donde más o menos ellos ya conquistan la tierra prometida y tienen esa forma de gobierno teocrática, ¿no? Donde Dios se manifestaba a través de los jueces, ¿no? Capaz tenían un tiempo donde eran subyugados o atacados por algún otro pueblo, sobre todo cuando se apartaban un poco de Dios. Y algo que me llamó la atención, ¿no?, al reflexionar sobre este periodo, que lo puse acá como adaptación. ¿Recuerdan la historia de Gedeón y los madianitas? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, ahí levántenme la mano. Bien, la pastora se acuerda. Caro también, Cristina. Bueno, Gedeón, hay una canción de rescate también, junta, ¿no?, un ejército para librarse de los madianitas. Y bueno, Dios se lo va mermando a medida que va avanzando y le quedan unos 300. Y da la casualidad que derrotan al enemigo haciendo tocar un instrumento, otra vez la trompeta, ¿no? Y uno piensa, claro, a Dios le encantan las trompetas, por eso Jesús va a venir y se va a escuchar una trompeta. Bueno, pero algo que me hacía pensar, ¿no?, que esta vez la estrategia, si bien parece la misma, no era diferente, ¿no? Porque en su momento ellos tocaron la trompeta, gritaron todos juntos y los muros cayeron, ¿no? Pero la batalla la tuvieron que pelear, tuvieron que pasar esos muros, tuvieron que hacer su trabajo. En cambio, con Gedeón se mataron entre ellos, ¿no? Entonces, a veces nos encasillamos en que lo que fue efectivo en el pasado tiene que ser efectivo ahora, ¿no? Si en el pasado adorábamos con himnos, hay que seguir con himnos. O si cantábamos los coritos de Marcos Witt, hay que seguir con los coritos de Marcos Witt. Pero Dios es un Dios creativo. Y fíjense cómo va combinando todas esas maneras y adaptándose a la realidad de cada uno, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que llevar a nuestra realidad actual, ¿no? No quiere decir que no cantemos más himnos, no quiere decir que no cantemos más coritos de Marcos Witt, pero que sepamos que no podemos vivir atados a lo que Dios usó en el pasado, lo va a usar exactamente igual. Dios nos asombra, es un Dios que sigue creando, es una de sus facultades. Otra característica de este periodo nómade y organizativo es la profecía. La profecía acompañada de música, ¿sí? Muchos van a recordar en Crónicas, por ejemplo, donde veíamos que David, ¿sí?, se encontraba con una compañía de profetas, ¿no?, donde él se daba cuenta, ¿no?, que la profecía acompañada de músicos fluía. Mismo vemos como, no me acuerdo, ahora no me viene qué rey era el que mandó a traer al profeta, y el profeta pidió también un músico, pero vemos que son como
cosas que se potencian, ¿no? El profeta, acompañado de acompañamiento musical, de una oración, de una alabanza, fluye. Es un dato no menor que podemos aprender de este periodo nómade y organizativo. Como segunda parte vamos a ver el periodo monárquico, ¿sí? Donde ya ha pasado el periodo de los jueces, ¿no? Israel demanda a Dios que le ponga un rey que figure ahí y los dirija, ¿no? Y vemos características de David, ¿no? David y también Salomón se caracterizan por una organización y una planificación muchísimo más exhaustiva de la que tuvieron en los periodos anteriores. Y es que ellos entendieron la importancia, ¿no? de la música, de la alabanza, de la adoración en medio del pueblo, cómo Dios se movía, ¿no? Y vemos algo que me llama mucho la atención en este último tiempo, es que a veces se toma, ¿no? Lo espontáneo como sinónimo de espiritualidad y dentro de la música, ¿no? De los tiempos de alabanza y adoración capaz en la iglesia, y vemos, si buscan en YouTube, hay cánticos espontáneos de esto, de cual, y es como que se deja el orden de lado, como que es muy estructurado, pero son dos cosas que van de la mano. No puede haber un crecimiento si no hay una organización, una planificación, algo a futuro, en cualquier ámbito, no solo el ámbito musical, ¿no? Tenemos que tener esa previsión y esa manera de organizarnos de manera eficiente. ¿Para qué? Para que lo espontáneo, para que cuando venga el mover del Espíritu Santo pueda tener un sustento, una estructura en el que pueda fluir. Amén. Vemos en el periodo de David cómo él toma esto de la dirección, un poquito como veíamos de la influencia egipcia, ¿no? Había un director de alabanza, de adoración, que en ese momento dirigía a las personas, ¿no? Dirigía a los músicos, cosa que también tomamos en este tiempo, pero capaz no de esa manera, ¿no? Pero toma la dirección, David. Otra cosa que toma es el ritmo, pero el ritmo de qué, ¿en qué sentido? El ritmo supeditado a lo que se transmitía desde lo poético. No sé si me explico. O sea, ellos escribían esa poesía, escribían esas alabanzas y el ritmo se ajustaba a eso, ¿no? Últimamente me ha tocado ver mucha gente capaz que compone y se va a una melodía pegadiza y ahí le ponemos una letra que más o menos entre. Bueno, no. Con David era el ritmo, es algo que está al servicio de la letra, de la poesía. Instrumentos. Vemos a David como uno de los primeros luthieres que nos figura, dice que él hacía sus instrumentos, ¿no? Un grosso este David. ¿Cómo capacitaba, ¿no? A sus músicos? Él había toda una estructura de formación para los músicos, para los que se dedicaban, ¿no? A los levitas. Y él mismo era un ejemplo. David mismo era un ejemplo. Y repasando, si después lo quieren leer, Primera de Samuel, el capítulo 16, del 14 al 23, van a encontrar las características de David como un adorador. Y no simplemente sabía tocar, porque cuando Saúl era atormentado, ¿no? Por ese espíritu que lo atormentaba, dijo, bueno, los cortesanos de su corte le dijeron, bueno, busquemos a alguien que sepa tocar. Y David sabía tocar. Pero no solo sabía tocar, era un buen músico. ¿Sí? Vemos en el 17 que dice, David no solo sabía tocar, era un buen músico. Dice, bien, consígame un buen músico y tráiganlo, dice Saúl. Tenía que ser un buen músico. Era valiente, era un hábil guerrero. ¿Sí? Lo vemos claramente cuando derrota no solo a Goliat, sino en sus otras hazañas. Sabía expresarse. ¿Sí? El versículo 18, ¿no? Dice que sabía expresarse. Tenía buena presencia, algo que no es de desmerecer, que influye. Era humilde,
y era dedicado, ¿sí? Recuerden que él estaba cuidando los rebaños, entonces sabía lo que era ser el hermanito que ni siquiera tenían en cuenta. Era servicial, ¿no? Podemos ver que él se quedó al servicio de Saúl como su escudero, después de lo de Goliat. Pero por sobre todo, cuando esos cortesanos le recomiendan a Saúl que lo traiga a David, le dijeron que la presencia de Dios estaba con él, ¿no? Eso es lo más importante. Queremos adorar a Dios, queremos estar en este equipo, ¿no? Es decir, bueno, la presencia de Dios, necesitamos la presencia de Dios para que nos respalde. Y por supuesto, el reinado de Salomón fue en esos pasos que le dejó su padre, ¿no? Vemos el profesionalismo que desarrolla los músicos, los levitas, en el tiempo de Salomón. Miren, para que se den una idea, había 4.000 levitas señalados para adorar a Dios con instrumentos. Entonces, si lo quieren buscar, está en Primera Crónicas, en los capítulos 23 al 25. Y 288 cantantes, entrenados para adorar con sus voces, ¿no? O sea, había que estar bien organizados. El modelo era 24/7. Había que estar adorando constantemente, ¿no? Y tenías que estar una muy buena organización. No solo desde la capacitación, sino de armar roles, armar turnos. Era algo totalmente profesionalizado, ¿no? En el periodo de Salomón se siguen creando instrumentos, o al menos la materia prima inclusive venía de otros lados. Se podría decir que Salomón traía instrumentos importados, ¿no? Todos los músicos queremos instrumentos de Estados Unidos en este tiempo, pero el dólar lo hace medio imposible. Y algo que podemos ver es que también se usaba la música para sacrificios, ¿no? Todo el sistema sacrificial era acompañado por música. Había servicios de alabanza que eran dedicados a la música. Había música en la oración pública. Y obviamente también en las festividades. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando se terminó el templo y se dedicó. Ese tiempo fue de gran júbilo y donde lo acompañaron, obviamente, con música, una adoración, con alabanza a través de la música. Y si seguimos la historia, hoy no vamos a terminar con la historia, la semana que viene seguramente seguimos. Vemos también la música en los procesos de avivamiento espiritual. Historias interesantes son las de Ezequías, la de Josías, ¿no? Cuando ellos se vuelven a Dios, ¿no? Para dejar la idolatría en la que había caído el pueblo los sigue, ¿no? Ellos adoran a Dios y son ejemplos y dirigen y marcan el camino. Pero cuán importante es también reflexionar sobre el legado, ¿no? Que ellos dejan. Porque ellos terminan su reinado y una vez más el pueblo cae otra vez en los mismos errores, se aparta de Dios. Entonces, algo que me parecía importante rescatar es todo el legado, ¿no? De poder formar una siguiente generación que siga con ese avivamiento espiritual, que siga con esa misión. Y bueno, finalmente por hoy, ¿no? Vemos un poquito de los salmos, ¿no? Tenemos todo un libro de la Biblia que se llama Salmos, ¿no? Y el título en hebreo significa Cánticos Cúlticos de Alabanza, ¿no? Y tenemos un montón de capítulos, un montón de salmos donde me interesa que podamos ver el contexto. Cuando estudiamos un salmo, cuando oramos un salmo, cuando cantamos un salmo, es muy, muy interesante y enriquecedor ver a raíz de qué está escrito. Porque muchas veces los vemos a muchos que son de David en circunstancias específicas, ¿no? Cuando se estaba escondiendo de Saúl, cuando fue traicionado por uno de sus hijos, cuando Dios le dio la victoria, cuando él estaba en pecado y sentía que sus huesos se le deshacían, ¿no? Y es algo que tenemos para aprender. Sobre todo, capaz, hablándole a los chicos que hoy veo, ponerle a Maxi, a Camilo, a varios que están escribiendo, inclusive nosotros como equipo de alabanza hemos escrito un par de cosas. Cuán importante es que podamos volcar esa realidad, ¿no? De nuestro contexto a
a nuestras adoraciones, ¿no? A nuestras alabanzas. Piensen cuando oramos. Cuando oramos, le hablamos a Dios y le pedimos por la situación que estemos pasando. Por ejemplo, yo estoy pasando un momento difícil con lo de mi papá y mis oraciones están impregnadas de eso. Bueno, nuestros cantos de alabanza deberían estar también enfocados en esos periodos, en esos momentos que estamos pasando como iglesia, que estamos pasando como pueblo, que estamos pasando como personas, ¿no? Y obviamente también los salmos tenían declaraciones de verdades divinas, ¿no? Es sumamente edificante ver cómo escribían los hebreos, la calidad literaria que ellos generaban en los salmos, en la manera en que están escritos es impresionante. Inclusive, yo creo que del hebreo, leerlo capaz en hebreo debe ser algo que te abre totalmente la cabeza porque las formas de rima que usan, la estructura no es simplemente rimo la O con otra O abajo, sino riman ideas o contraponen conceptos. Es algo hermoso, la verdad, hermoso. Pero bueno, hasta acá, por hoy, hasta el periodo monárquico.